Muy buenas tardes. Iniciamos hoy otro programa más para analizar, como lo estamos haciendo, el contenido del proyecto de esta nueva Constitución. Y en la ocasión nos acompaña y tengo el gusto de recibir en este espacio a mi colega Sandra Navarrete. Con ella abordaremos en forma sintética uno de los principios más importantes de todo régimen democrático, que es la igualdad ante la norma jurídica, en general la igualdad ante la ley. Sandra, muy buenas tardes, bienvenida. Hola, muy buenas tardes, don Fidel. ¿Cómo se encuentra? Muy bien, Qué bueno. analizando esta propuesta constitucional objetivamente, con los comentarios que merece en el contexto político, histórico que vivimos y antecedentes que, por supuesto, son también parte de la discusión. Porque lo he dicho desde un principio, Sandra, que lamentablemente, en lugar de estar discutiendo ahora el contenido y analizándolo, esto se debió haber hecho cuando se comenzó la actividad por la convención. Ahí se debió haber discutido y haber dejado constancia en actas de los fundamentos, los razonamientos que se hicieron y por qué se adoptaron tales o cuales normas. Por Lamentablemente, supuesto que sí. la convención estuvo más a puerta cerrada, en donde no existe la historia fidedigna de lo que se discutió, nadie lo sabe. Y ahora, lamentablemente, se está dando a conocer, como se dice en una campaña de información, pero los contenidos son complicados, son complejos. Entonces no es cuestión de comprarse una constitución, un borrador, o que se lo reparten y se lo regalen, y empezar a leerlo en un banco de la plaza. No, porque yo les aseguro que ni el 2% de la población leyó la Constitución del 80, no obstante que guió los destinos del país durante muchísimos lustros. Y se aprobaron leyes, y se crearon instituciones, etcétera, 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 y nadie dijo nada. Don Fidel, ¿y cuánta gente sabe lo que es una constitución? ¿Para qué sirve? Exactamente. Entonces, el país está transitando por un camino muy peligroso. Demasiado peligro hay en el camino y en la verma del camino. Este principio te invito a analizarlo brevemente. Hasta ahora, ¿cómo se ha planteado este principio de la igualdad ante la ley en nuestro ordenamiento jurídico y de qué trata respecto al mismo principio el borrador o la propuesta de nueva constitución? Bueno, yo voy a partir señalando, haciendo una pequeña introducción en términos muy sencillos de qué es la igualdad ante la ley, ¿ya? Y en términos sencillos, como decía, es no dar tratos preferentes o excluyentes en la aplicación del derecho por motivos de raza, condición social, económica, por ideología política, religión, sexo, etcétera. Ya que la ley es para todos y ese todos conforman una unidad de personas que tienen los mismos derechos y deberes. Ya este principio y este derecho lo podíamos encontrar plasmado en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948, ya que en su artículo 7º señala que todos son iguales ante la ley y tienen sin distinción derecho a igual protección de la ley. Todos tienen derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación. Después, posterior a dicha declaración, se firmó la Convención Americana sobre los Derechos Humanos, que es el bien conocido Pacto de San José de Costa Rica, el cual fue también firmado el 22 de noviembre del año 1969, en donde los Estados partes se comprometieron
a resguardar los derechos que ahí se suscribieron, y en el artículo 24 también se plasma el derecho de la igualdad ante la ley, donde señala que todas las personas son iguales ante la ley, en consecuencia tienen derecho sin discriminación a igual protección de la ley. Por lo tanto, como nuestro país fue parte de este tratado internacional, también fue ratificado por Chile, tuvo también que plasmarlo en nuestra Constitución, ¿cierto? Y en el artículo 1 de nuestra actual Constitución, la cual aún se encuentra vigente, parte señalando que las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya posterior, en el artículo 19, en el capítulo de los derechos y deberes constitucionales, habla que la Constitución asegura a todas las personas. Inciso segundo, la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupos privilegiados. En Chile no hay esclavos y el que pisa su territorio queda libre. Hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias. Y ya si nos vamos al inciso tercero de la misma Constitución, señala que se debe dar, señala la igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos. Eso puedo señalar en cuanto a las normas que hablan de la igualdad ante la ley, que está bastante resumido, puesto que en esto podríamos estar horas hablando, y la jurisprudencia, las normas son amplias en todo el mundo respecto de este principio. Y yo quiero, sí, bueno, y quiero más que nada, mirando en retrospectiva el pasado, quiero traer a colación un ejemplo sobre la desigualdad ante la ley, que podemos ver en la etapa de segregación en el continente africano, específicamente en Sudáfrica, cuando las personas que eran afrodescendientes tenían derechos apartados a las personas de piel blanca. Y esta era una desigualdad por su raza, es decir, por su forma de ser físicamente, ¿cierto? Y que quizás lo podemos ahora hacer una analogía con respecto a lo que se intenta plasmar en la nueva Constitución, que también sin duda se acabaría con el derecho de igualdad ante la ley y habría una desigualdad ante la ley por raza también. Y eso puedo señalar... Sí, ese es un punto, Sandra, que ha cruzado la historia de muchos pueblos. Luchas intestinas, por ejemplo, en Estados Unidos, ha sido causa de conflictos muy serios internos que se arrastran hasta el día de hoy. Con el tiempo se ha ido debilitando la desigualdad, pero aún se mantiene en algunos sectores de poblaciones, no solo de Estados Unidos, sino que de muchas partes del mundo, en que por cuestión de raza, de color, hay diferencias. Sin ir más lejos, dejemos a un lado el tema de la raza, en relación con las mismas mujeres. Exactamente. Una de las cosas, por ejemplo, que yo estoy de acuerdo en que se haya abordado en este proyecto de Constitución es el tema de la paridad. Porque en Chile, a pesar de todo lo que se ha dicho, en Chile no se daba con rigurosidad que la mujer sea tratada como el hombre. Es decir, no existía, ni existe, porque hoy en día, lo sabemos, no existe esa igualdad ante la ley de mujeres y hombres. Porque, aunque parezca extraño para algunos, mujeres y hombres pueden ser perfectamente profesionales, pueden tener su trabajo independiente, autónomo, y yo no veo por qué se hacen diferencias o se vienen haciendo diferencias desde un punto de vista de las remuneraciones que puede recibir por el mismo cargo, funciones que ejerce el hombre y la mujer. Eso es una vulneración precisamente, no solo la igualdad ante la ley,
que es un principio rector de un sistema democrático, sino que desconoce la dignidad de la mujer, porque está desconociendo valores intrínsecos de todo ser humano, y la mujer es un ser humano igual que el hombre. De manera que este es un tema muy importante que haya sido tratado, la igualdad de hombre y mujer, es decir, el tema de la paridad. Me parece a mí que una de las cuestiones rescatables de este proyecto es ese aspecto. No sé qué te parece a ti. Bueno, yo en ese sentido no estoy muy de acuerdo con su opinión, puesto que yo pienso que para poder ocupar un cargo, más que por un tema de género, uno tiene que ser capaz. Entonces pienso que quizás, porque va a tener que ser obligación que esté una mujer en ese cargo, nos vamos a perder a un hombre que puede ser muy capaz también para poder también estar en ese cargo. Entonces Claro, pienso que debe ser de acuerdo a su capacidad en ese sentido. pero no se puede entrar. Yo estoy de acuerdo con lo que estás diciendo tú. Lo que ocurre es que yo no te dije que para que el hombre y la mujer postularan un cargo, evidentemente que tienen que ser de concurso público, pues. Sí. Y en Ah, y consecuencia, por no, supuesto el no, tema de lo que usted me por está supuesto, es señalando decir, de la por supuesto, remuneración, eso está no. totalmente No, injusto e es que injusto. no se trata de que porque hay 10 personas para una función, 5 tienen que ser mujeres y 5 hombres, porque naturalmente que todo depende del caso y de las circunstancias. Porque si resulta que necesitamos 10 pilotos y hay 2 mujeres y 8 hombres, no por eso se va a paralizar. Exactamente. Claro, evidentemente, es decir, yo en esto parto de la lógica. Por O en supuesto, los no se mismos trata de cargos colocar, de claro, no se elección trata de colocar popular. frente a una cátedra a 5 mujeres y 5 hombres, y las 5 mujeres que una reúna todas las condiciones como para estar a cargo de una cátedra en la universidad y las otras 4 sepan tocar la guitarra nomás, a menos que sea la facultad de Exactamente. música. Por eso O entonces los mismos cargos es de una elección cuestión, popular, perdón, don Sandra, Fidel. es una cuestión de lógica también. Sí, Lógica, porque exactamente, tiene por que, supuesto. partamos de la instrucción, de la preparación, de la capacidad. Y no se trata de colocar en los cargos a mujeres que no tienen capacidad o a hombres que no tienen capacidad. Exactamente. Sí, a ese punto iba yo. Y bueno, los cargos de elección popular, yo pienso que también, si una persona, por ejemplo, si una determinada localidad desea elegir a un hombre, un ejemplo, yo no estoy hablando de si diputado o senador, no le veo lo malo a que tenga que ser un hombre y no una mujer, o sea, es la voz del pueblo. Entonces yo pienso que quizá por querer que haya paridad se va a dejar de respetar la opinión de las personas. Sí, pero hay presupuestos también que se pueden considerar, porque en este país hay más mujeres que hombres. Y las mujeres, en los últimos decenios, han llegado también a ser profesionales, a ser distinguidas profesionales, y yo no veo diferencia con el hombre. Ahora, si lo llevamos al extremo de que el pueblo quiere elegir a un hombre o 2 hombres y no mujeres, ya es otra cuestión. Eso es otra cosa. Porque claro, no podemos obligar a las mujeres que sean candidatas a diputados si no quieren ser candidatas. No va a quedar vacante el cargo. Es que por eso Exactamente, depende de los casos. Depende de sí. los casos. Y aquí hay que aplicar la lógica. Por Naturalmente, eso hay que ver cómo se va a tratar este tema de la paridad también. Si claro. va a Por ser eso es que, justo o va a terminar siendo un sistema injusto. pero por eso se trata de que estas cuestiones sean reguladas, porque una cosa es el principio y otra cosa es que sea regulada por las leyes, pues. Porque si Sí, se pretende regular toda la Constitución, entonces vamos a tener una Constitución de 2000 artículos y exactamente, 500 transitorios. por supuesto. La ley tiene que desarrollar los principios constitucionales. Eso es una ardua tarea a posteriori, pero el principio de la igualdad a mí me parece que es esencial, y no a mí, sino que a todos los demócratas, es un principio esencial que gobierna o debe gobernar todo un sistema democrático. Porque la Exactamente. mujer en Chile es cuestión de ver. Yo me recuerdo que en el año 1966, por ejemplo,
mujeres que postulaban a estudiar ingeniería en la Universidad Católica eran 2. Y no había más cupo. En las universidades, en ciertas carreras, prácticamente las mujeres ni siquiera postulaban a tener acceso. Había una Imagínense. mirada muy diferenciadora entre el hombre y la mujer. Es cuestión de ver a nuestras mamás, a nuestras abuelas y la juventud de hoy, que a pesar de todo lo que digan contra el gobierno militar, pero resulta que en Chile hay miles y miles de jóvenes, de niñas, de jóvenes, de niños, que son profesionales porque estudiaron en universidades privadas gracias al decreto ley número 1 del año 81, que se creó todo el sistema superior de enseñanza privada, los centros de formación técnica, los institutos profesionales y las universidades privadas. Miles y miles de profesionales. Pero eso tuvo que hacerse en un gobierno no democrático, pero se hizo. Cuando se habla de los colegios técnicos ahora, pero si eso, ese discurso es más viejo que el hilo negro, porque la cultura chilena se ha metido con tanta fuerza en todos los hogares que todos los jóvenes que egresan de la enseñanza media tienen que ir a la universidad, Claro. todos. Y la masa mira en menos al que estudia una carrera técnica, pues. Si eso es verdad, pues. Lo miran en menos. Sí. ¿Es verdad o no es verdad? Sí, sí, yo pienso que sí. Y a veces hasta los sueldos, los ingresos son mejores en una carrera técnica que en una profesional. No me cabe Porque la los menor duda, profesionales hay poco mercado, sí, pero por exactamente. supuesto. Entonces, este es un principio de suyo importante. Ahora, ¿qué ocurre con este principio en el proyecto de nueva constitución? Ahí está la cosa. En general, el borrador de esta constitución, con este principio, barre con este principio. Hay que ser categórico para señalar las cosas. Bueno, ¿tá? Sería interesante que analizara en forma armoniosa y en el contexto lo que estamos hablando. Porque hay gente que no ha leído ni el prólogo, pero siempre descalifica. Porque no puede haber diálogo cuando hay fanatismo. Ese es el problema, ¿no te parece, Sandra? No, por supuesto que estoy de acuerdo con usted. Muchas personas ya han perdido como el sentido común porque tienen su ideología primero que todo y quieren cambiar a toda costa la constitución, más que yo siento que incluso hasta de forma caprichosa, porque ya han dicho que si es que llega a ganar el rechazo, de todas formas se va a iniciar un nuevo proceso constitucional, pero de que esta constitución deja unos vacíos graves, legales o contradicciones graves, o en definitiva atenta contra la democracia como lo está haciendo ahora, porque en definitiva se ve vulnerado este principio de igualdad ante la ley, es bastante peligroso y existe una tercera vía posiblemente, pero a toda costa quieren aprobar esta nueva constitución. Y Bueno, porque están sí, fanatizados e ideologizados. sí. Y una de las cuestiones graves, a mi modo de ver, es que hay gente, fanáticos, que cuando escuchan opiniones que no comparten en el análisis de este borrador, inmediatamente los califican de ultraderecha, como si ellos fueran los iluminados, que tienen la Exactamente. verdad de todo, la claridad de todo, del diseño político del país, de cómo se va a gobernar este país en el futuro. Tienen claridad. No sé de dónde sacaron esa Y es luminosidad, bastante antidemocrático pensar así porque se suponen que existe una sola forma de tener un pensamiento, una sola perspectiva. Entonces, no permiten otra opinión diferente. pero las personas que son así Entonces, son tiranos, pues.
Totalitaria, pero totalmente. totalmente. Entonces, Sí. inmediatamente que no, ultraderecha. Yo estoy De en hecho, la desacuerdo, esencia del ser humano es pensar diferente, entonces debería ser pero por algo común y supuesto, corriente poder dar una opinión, pero en este país se ha perdido últimamente el derecho a la libre expresión. hay muchas materias abordadas en este proyecto que son de suyo importantes y trascendentales, las materias en sí. Evidente, ¿cómo no será importante el tema de la conservación de la naturaleza, por ejemplo? Ese es un gran tema que está azotando a todo el mundo con el cambio climático. Por Se dijo supuesto. ya en Escocia del año pasado lo que está ocurriendo, lo que estamos todos viendo lo que está pasando en el mundo. Hay que ser obtuso para no darse cuenta. Pero eso no significa, bajo ninguna circunstancia, que si hay opiniones distintas y con fundamento, vaya a ser de ultraderecha. ¿Qué tiene que ver eso? Así como hay otros entonces Exactamente. que son de ultraizquierda radicalizados. Y se olvidan de un detalle, pues, Sandra. En un sistema constitucional democrático, ninguna fracción del pueblo puede arrogarse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, la representación del cuerpo político de la sociedad, ni sustituirlo. Ese es el gran problema que algunos sectores que se anidaron en esta convención, que redactó este proyecto, que estaban en posiciones radicales. Y por eso que está este tremendo problema, si realmente este proyecto es compartido o no por un porcentaje de chilenos que sea decisivo. Entonces, yo estimo que hay gente que, por muchas razones, no comprende este proyecto, por muchas razones. Y resulta que van a votar y están votando por el destino del país de millones de seres humanos. No es broma Exactamente. esta cosa, si esta cuestión no es un reglamento de un club de fútbol o deportivo. No, pues es una constitución que en definitiva organiza los poderes del Estado, organiza los derechos fundamentales del individuo, porque el individuo tiene que ser titular de derecho para evitar que el Estado le ponga el pie encima, pues, porque nosotros como ciudadanos individuales somos una hormiga al lado del Estado. Y entonces hay algunos que son estatistas y quieren que el Estado trague todo, en economía, en cultura, en todo. Exactamente. Trágalo todo. El Estado, entonces, totalitario. Esos son estados totalitarios. Cuando se discrepa, entonces inmediatamente con el mote típico, la ultraderecha, los reaccionarios. Bueno, y los que son totalitarios, ¿cómo son? Fanáticos. Y no hay cosa peor en Exactamente. la vida que ser fanático y soberbio. Y además, hoy en día existen países, naciones, que tienen organizaciones constitucionales totalitarias, pues, en que hay un solo partido, un pensamiento, no hay libertad de asociación, no hay libertad de pensamiento ni de expresión, no hay libertad religiosa, nada. Esos son los que levantan el dedo y a los otros los acusan de ultraderechistas. Claro. Realmente es increíble. Pero si en definitiva, como está el escenario ahora, los que son los que aprueban, básicamente son como los iluminados y los buenos, y los que rechazan son los malos de la película, prácticamente. Y es muy peligroso establecer esa diferencia odiosa. Es muy peligroso porque Chile tiene pasados en donde hubo tremendas divisiones y terminamos muy mal. Por Yo supuesto que soy sí. de la idea, y yo creo que tú lo compartes, por supuesto, como muchos compatriotas, hay que dialogar. Y para dialogar Exactamente. hay que saber escuchar, pero no, si yo escucho una opinión que no está de acuerdo con mi opinión, entonces yo descalifico al otro. No vamos a llegar a ninguna parte. No vamos a llegar a ninguna parte. Por De manera supuesto. que cuando apreciamos este borrador, evidentemente que hay cuestiones que son peligrosas, son muy peligrosas, porque cuando se habla de los pueblos originarios preexistentes, como dijo un destacado profesor y colega, Rodríguez Elizalde,
que yo lo encontré realmente una genialidad, lo que dijo, que los convencionales tuvieron la virtud de crear los pueblos indígenas. Crearon pueblos originarios, una cantidad de pueblos, aquí están, e incluso se reservaron el derecho para que la ley pueda crear otras naciones. Es decir, yo nunca me imaginé que en Chile habían tantas naciones. Nadie desconoce al pueblo mapuche, ni en Rapa Por Nui. supuesto. ¿Quién los desconoce? Nadie los desconoce. Se han integrado. Yo he tenido muchos alumnos que son mapuche, de Rapa Nui, Exactamente. están integrados, son abogados, algunos son hasta ministros de Estado, perdón, ministros de la Corte Suprema. Siempre se han integrado, pero aquí no sé. De repente los iluminados crearon pluralidad de naciones. Y resulta que si esa es la cuestión grave, cuando se crean naciones por una cuestión de la lógica histórica territorial y se crean territorios con autonomía, con derechos separados o justapuestos a los otros, ¿qué va ocurriendo? Que inmediatamente viene apareciendo una idea que es el separatismo, pues. Estado, territorio, pueblo, separatismo, y eso sí que es peligroso. Es muy peligroso porque ya tenemos experiencia. Por ejemplo, España, el País Vasco, en una lucha por crear el País Vasco autónomo del resto de España, y crearon hasta un brazo armado, la ETA, pues, que asesinó a más de 384 personas, pues, y algunos de ellos están presos, y el gobierno socialista hoy de Sánchez hace todo lo posible por sacarlo. ¿Cuánta gente murió? Ahora, el separatismo catalán, vamos a lo mismo. Tienen un territorio, una población, ¿y qué están planteando? El separatismo. Es decir, esta España, como decía Ortega y Gasset, invertebrada. Esta España que la quieren dividir en un cuaderno de matemáticas. Y eso no está pasando a Chile. Nadie desconoce el origen de los mapuches, los Rapa Nui, nadie lo desconoce. Pero ¿por qué quebrar el Estado de Chile? El plurinacionalismo lo que hace, en definitiva, Le baja el volumen, don Fidel. quebrar. ¿Yo le bajo el volumen? No sé si le estaba como bajando un poco el Perdón. volumen a su micrófono. Quebrar, en definitiva, el Estado unitario. Por ejemplo, acá en el borrador se señala un artículo que es muy complicado, es muy difícil poder entenderlo. El artículo 66 dice, los pueblos y naciones indígenas tienen el derecho a ser consultados previamente a la adopción de medidas administrativas y legislativas que le afectasen. Es decir, cada vez que se dicte una ley, entonces, si considera que les afecta, hay que estar llamando a plebiscito. Eso vamos a pasar en elecciones todos los días. El Estado garantiza los medios para la efectiva participación de estos a través de sus instituciones representativas de forma previa y libre, mediante procedimientos apropiados, informados y de buena fe. Es decir, aunque no se quiera, aquí se ha instituido a lo largo de estas disposiciones un derecho de veto, pues. Y eso hará entonces que este país sea ingobernable. El artículo 34, que es un artículo que hay que meditar, discutirlo, si existe la oportunidad para mejorarlo. Pero como hay fanáticos, entonces algunos pretenden que ni siquiera se lea, pues, no hay que hacer una profanación de decir que no se está de acuerdo. El artículo 34 dice, los pueblos y naciones indígenas y sus integrantes, en virtud de su libre determinación, tienen derecho a pleno ejercicio de sus derechos colectivos e individuales. En especial, tienen derecho a la autonomía, al autogobierno, a su propia cultura, a la identidad y cosmovisión, al patrimonio, a la lengua, al reconocimiento y protección de sus tierras,
territorios y recursos en su dimensión material e inmaterial, y el especial vínculo que mantienen con estos, a la cooperación e integración, al reconocimiento de sus instituciones, jurisdicciones y autoridades, propias o tradicionales, y a participar plenamente, si así lo deseen, en la vida pública, económica, social y cultural del Estado, si lo quieren. Es decir, aquí, en definitiva, se está vulnerando el principio de la igualdad ante la ley, porque resulta que en este mismo proyecto, en los órganos representativos, este proyecto le reserva escaños a los pueblos originarios, les reserva escaños. Eso ya es una vulneración del principio de la igualdad ante la ley. Porque criticaban la Constitución del 80 porque había senadores designados. Había reserva entonces. Bueno, y resulta que, ¿qué hay acá? ¿No hay reserva acaso? Don Fidel, que aquí se suponía que queríamos terminar con los privilegiados y me parece que están cambiando de privilegiados. Exactamente. Están cambiando, siguen los privilegios, pero solamente están cambiando quiénes van a ser los privilegiados, porque van a haber privilegiados. Van a haber personas de primera y de segunda clase. Exactamente. Además, se plantea esta cosa, y yo la encuentro diabólica, la recuperación de tierras. ¿Nos hemos preguntado alguna vez cuánto ha gastado el Estado chileno en pagar expropiaciones para entregársela a los mapuches en el sur? ¿Durante cuántos años? ¿Alguien sabe? ¿Tiene la cifra? ¿Cómo estuvo metido entre medio la corrupción acaso? Y no sabemos. Y ahora cualquiera capaz que se cambie el apellido y se coloca un apellido mapuche para tener derecho a tierra, pues. Exactamente. Pero además no basta con que tengan autonomía territorial, que le devuelvan las tierras, sino que además al Estado chileno que aborrecen, porque nosotros somos enemigos, los chilenos somos enemigos, se lo está diciendo el cabecilla terrorista del sur, pues. Exactamente. Está amenazando al Estado de Chile delante de todo el mundo. Don Fidel, y lo peligroso que a mí es lo que más me preocupa en realidad, este tema de la restitución de las tierras, que la misma Machi Linconada, no sé si usted vio sus declaraciones, que dijo que ellos no estaban hablando de hectáreas, sino que ellos están hablando del territorio del Gualmapu, que eso incluso abarca hasta Argentina. Entonces, y Santiago, porque yo pienso que la gente en Santiago que quiere aprobar piensa que ahí nadie va a querer restituir sus tierras, pero si los mapuches piensan que el Gualmapu entra también en Santiago, porque es desde el Valle de la Aconcagua hacia el sur, habitaban los mapuches, entonces pasamos desde Santiago hasta la Araucanía. Entonces no es llegar y decir que vamos a restituir tierra. Y además, aún peor, que las expropiaciones van a ser pagadas a un precio justo. Entonces, ¿quién establece el precio justo? Lo más probable es que va a ser un valor menor al precio de mercado. Entonces, las personas que se vean expropiadas, yo no sé a dónde se van a ir. Yo escuché tiempo atrás, también una señora, que hablaba de Pucón, que debe ser restituido, porque les pertenece. Así que todos los que van a Pucón en el verano, este será seguramente el último verano, si gana la prueba. No, y a todos nos gusta ir para el sur. A todos yo creo que nos gusta el sur, los lagos, los ríos, su naturaleza que tienen, porque es de los chilenos, no es de solamente de una nación, como están diciendo que son ahora los mapuches, que son una nación. Con este y bueno, tema, también en el sí, norte podemos ver a los aymara, que quizás también van a querer restituir. Entonces los chilenos, yo de verdad no sé dónde nos vamos a ir a vivir. con esta situación del plurinacionalismo o plurinacional de las naciones, los territorios y toda esta cosa, lo único que se va a lograr es para Chile, ¿no?, Se le bajó el volumen. la indefensión absoluta del Estado de Chile. La indefensión. Sí. Y va a traer problemas políticos muy serios, no solo internamente, sino que también internacionalmente.
porque toda esta Ahí los cuestión, enfrentamientos que van a haber entre los toda esta cuestión chilenos y es los obra mapuches. de ideólogos bolivianos. Es obra de ideólogos bolivianos, que incluso han estado en Chile y hasta dictando conferencias. Pero aquí ha pasado inadvertido, como siempre. De manera que esto que estamos comentando, en donde se quebra el principio de la igualdad ante la ley, es gravísimo. Sandra, muchas gracias y Don Fidel, quiero continuaremos. decir una cosa No, antes. cómo no. Que bueno, el emblema de la justicia, no sé si lo han visto la gente, bueno, representa una mujer que tiene una balanza y que está con los ojos vendados. Esto significa que ella no sabe si las personas que están participando en la justicia son blancas, son tienen su piel de otro color, son de determinada ideología política o tienen otra religión. Eso significa la justicia, que no tiene que haber diferencias, tiene que ser justa entre las personas. Dejo eso ahí Pero, para finalizar. Sandra, territorio, autonomía, escaño reservado, justicia, intromisión en todos los órganos de participación. ¿Qué es eso? Configurando un Estado dentro del Estado chileno, pues. Eso es Son separatismo. privilegios. Privilegio irritante, pues. Entonces, ¿de qué estamos hablando, Y por que los favor? chilenos vamos a tener que pagar, ojo. Si es que se llega a expropiar o se llega a destinar recursos para esas naciones, todos los chilenos vamos a tener que pagar esos recursos con los impuestos. Esa es una pregunta muy interesante, si estas etnias van a pagar impuestos o no. Además, ¿ves? ¿Y quién los va a financiar? ¿El Estado chileno? Exactamente. Bueno, Sí, porque son además a temas ellos no les gusta mucho como el tema de la capitalización, que hayan empresas, entonces, ¿cómo se van a financiar? muy interesantes estos temas. Seguiremos entonces en la próxima oportunidad. Gracias, Sandra, por tu aporte y Muchas gracias a usted ya por ha la llegado la invitación. hora de la verdad, pero también ha llegado la hora para que despertemos los chilenos, pues, y la gente estudie, la gente razone. Esta cuestión no es Exactamente, si hay un bono más, un bono menos, si hay tal o cual cuestión gratuita, no, aquí está el destino del país, su gobernabilidad futura. Por favor, exactamente. Y no estamos pongámonos siendo serios, alarmistas. ¿no? Ese es el tema, que no estamos siendo Seamos alarmistas. responsables, seamos responsables. No Que estén muy estamos bien. siendo alarmistas porque, eh, como usted lo dijo en un otro capítulo anterior, aquí no va a haber forma de interpretar la ley porque no hay historia fidedigna de la ley. Entonces va a poder interpretar de múltiples formas y según quizás el político de turno. Y eventualmente el juez, por ejemplo, también va a estar politizado según esta nueva constitución. Entonces, da para mucho, da para mucho. Exactamente. Los peligros están sobre nuestras cabezas. Hay que despertar. Muy bien, muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto, Adiós, Fidel. Sandra, que estés bien. Buenas noches. Muy buenas noches.